Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y bueno, vamos a volver a trabajar con la parte de los vectores y en este caso vamos a trabajar con un vector que tenga la siguiente forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a generar con un vector que sea de posición par para comenzar 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acuerdo con un vector que sea con posición par y vamos a hacer las siguientes propiedades con los vectores. ¿Qué vienen a hacer estas propiedades? Simplemente que este se venga a este punto y este punto que se venga acá y este otro punto que se venga acá y viceversa. Estos puntos que se vengan a este lugar y este que se venga acá y acá automáticamente que se venga a esta función, ¿no? O sea, este último resultado que se venga acá. ¿De acuerdo? O sea, lo voy a dividir el vector. Si se dan cuenta, es una división entre los dos elementos. Es como si existiera acá una línea divisora donde estos elementos vienen a la parte derecha y este se va a la parte de inicio y viceversa. Estos vienen a la parte derecha y a partir del medio se va a la parte final. Bien, entonces para ello lo que tengo que empezar a tener en cuenta es simplemente una estrategia de cómo lo voy a dividir. Ojo que eso tiene que ser para vectores pares. Para vectores pares, ¿no? Si fuera impares, tendríamos que hacer una validación, tendríamos que ver cuáles son los elementos o simplemente que el valor del medio no se cambie directamente estas posiciones. Que eso se puede subsanar con un if nada más. Si es par o es impar y de acuerdo a esos casos lo podemos empezar a trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar para vectores pares. Entonces, lo primero que tengo que hacer viene a ser la parte de nuestro inicio. ¿De acuerdo? Entonces viene a ser nuestra parte del inicio. Acá simplemente delimitamos el vector con el que voy a trabajar, que vendría a ser el vector de 50. Y acá simplemente tenemos que eliminar el elemento con el que estoy trabajando, que viene a ser n. Bien. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que tomar en cuenta viene a ser la función de llamar a nuestro vector, que en este caso vendría a ser llenar b, que vamos a colocar b, n respectivamente. Bien, entonces acá simplemente le vamos a dar este valorcito, b, n, lo vamos a cerrar este valor y vamos a trabajar con mostrar v, que vamos a mandar el valor de b y el parámetro de n. ¿De acuerdo? Entonces este simplemente vendría a ser estos dos valores. Bien, en este caso, como les dije un momento atrás, lo que necesitamos o la estrategia que tengo que hacer es dividir mi vector. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso voy a dividir o lo voy a resguardar con la variable auxiliar, donde voy a tener que ver en la posición n medios. ¿De acuerdo? O sea, el valor central. Bien, entonces acá simplemente le vamos a seleccionar este valorcito y vamos a autogenerar el resultado que vamos a proponer. Para ello necesito identificar el siguiente valor, que i va a ser igual a n medios, i va a ser igual a n medios, y tiene que ser igual a n medios, punto y coma, y tiene que ser mayor a 1, punto y coma, y lo vamos a decrementar de 1 en 1. ¿De acuerdo? Esto simplemente para que lleguemos a la primera posición. Si nos percatamos con este primer valor, lo que estamos haciendo simplemente vendría a ser esta primera posición. O sea, lo vamos a empezar a autogenerar los valores. O sea, que esto venga acá, que este venga acá. ¿De acuerdo? Este simplemente es el primer juego que vamos a trabajar, por así decirlo. Bien, entonces acá lo que tengo que hacer es simplemente decirle que el vector en la posición sub i va a ser igual a vector sub i menos una posición. ¿De acuerdo? Es decir, si estoy en la posición número 3, tengo que asignarle lo que está en la posición número 2 respectivamente. Entonces esto que se empiece a ejecutar hasta que llegue a su cometido, ¿no? Y luego digo que el vector 1 va a ser igual a mi variable auxiliar, ¿de acuerdo? Es decir, voy a generar b sub 1 que va a ser igual a auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces esto simplemente viene a ser este parámetro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estamos desguardando, hemos desguardado.
Entonces acá vuelvo a generar otra variable auxiliar donde voy a indicar que tengo que B en la posición. Bueno, lo borraré, voy a usar unos conectores simplemente para, voy a usar unos conectores simplemente para que no sea muy largo mi código y acá simplemente todos lo podamos visualizar, ¿no? Entonces esto un poquito más lo recorro y creo que con esto se va a ver mucho mejor. Entonces yo genero esto. ¿Dónde estamos? Vean la posición 1 que va a ser auxiliar. Entonces acá simplemente digo que el auxiliar va a ser igual a B en la posición n medios más 1. ¿Sí? O sea, es decir, simplemente le digo que n medios más 1. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente vamos a generar este valorcito. Entonces, yo genero este valorcito y de acá vamos a dar el siguiente valor. Digo, cuando i sea igual a n medios más una posición, punto y coma, y que sea menor a n, ¿de acuerdo? Y en este caso simplemente lo voy a incrementar. Bien, entonces en este caso simplemente voy a generar. Entonces, acá tendríamos que el vector en la posición sub i va a ser igual al vector en la posición sub i más 1. ¿Sí? Más 1. Genial. Entonces, esto simplemente tenemos que dar este valorcito. Y acá vamos a autogenerar el resultado. Bien, entonces acá simplemente tendríamos que colocar que n va a ser igual al auxiliar. Y en este caso lo vamos a desguardar. Entonces acá simplemente le diría que mostrar V va a ser B entre N, ¿de acuerdo? O sea, ya he terminado de ejecutar mi codiguito. Bien, entonces acá simplemente vendría a ser fin. Y ya, ¿qué quiero que note? Nosotros estamos comenzando, estamos dándole una dimensión del vector, le estoy dando N y acá simplemente estoy llenando dicho vector. Al llenar este vector, estoy mostrando el vector y lo estoy guardando, estoy sacando la posición del centro, ¿no? O sea, es decir, estoy sacando esta primera posición, la estoy resguardando. Bien, entonces esta posición la estoy resguardando acá. Con este auxiliar le estoy resguardando esta posición. Bien, este va a ser el culpable de resguardar esta información. Y acá simplemente comienzo a partir de esta posición hasta que sea 1, hasta que se convierta en 1. Y acá simplemente empiezo a decrementar, es decir, voy a comenzar de este valor, luego voy a continuar con este y luego tengo que llegar a este punto. Entonces, acá simplemente le digo, en la posición número 3 le vas a asignar lo que es en la posición número 2. O sea, lo que está acá, lo que está acá lo vas a poner acá. Bien, vuelvo a subir, lo que está acá lo pones acá. Como esto no va a ser menor, entonces se va a salir del for y automáticamente, acá automáticamente, o bueno, no tan automático en la posición número 1 vamos a asignar el valor que acabo de resguardar, es decir, esta primera posición. Bien, una vez hecho eso, me voy a encargar de la segunda parte. ¿Qué sentido de la segunda parte? Voy a comenzar con alfa medios, es decir, comienzo con este valorcito. Estoy resguardando este valorcito y de acá simplemente lo voy a, de acá simplemente lo voy a resguardar, lo estoy resguardando, ¿no? Y acá comienzo más una posición, o sea, del medio más uno. Entonces acá simplemente le digo que va a comenzar o va a ir hasta el final y resguardo. Más una posición, más una posición, más una posición, ¿no? O sea, lo que está en una posición antes lo coloco acá, lo que está en una posición antes está acá. Como ya he terminado de cumplir esta condición, simplemente me salgo y este valor viene a estar acá. Listo, tan sencillo como eso. Bien, entonces espero que esté claro y bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio va a ser un poquito más interesante, donde vamos a eliminar simplemente una posición del vector con el que estoy trabajando. Es decir, ejemplo, acá vamos a decir eliminar el y término, ¿ya? Acá hago referencia con esto.
simplemente tuviera 8, acá tuviera 4, acá tuviera 3, acá tuviera 20, acá tuviera 15, acá tuviera 32. ¿Ya? Entonces, este simplemente viene a ser mi vector, ¿no? Tan, 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 tan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi entrada, por así decirlo, esta vendría a ser mi entrada, y digo que la iésima posición, es decir, cuando hago referencia a la iésima posición, hago referencia a que i va a ser igual a 3, o sea, el valor número 3. Entonces cuento. Recuerden que acá tengo los valores, ¿no? Que tiene que estar el 1, el 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5, el valor 6. Misteriosamente 3 vale igual a 3, entonces no hay ningún problema, lo voy a eliminar esto. Y mi salida tendría que ser un nuevo vector, ¿no? O si un nuevo vector. Y este vector tendría que ser 8, acá tendría que ser 4, acá tendría que ser 20, acá tendría que ser 15 y acá tendría que ser 32 respectivamente. Bien, entonces esto estaría de esta forma genial. Bien, entonces este con esto, este con esto. Entonces simplemente eliminaría esta posición y trabajaría de esta forma. Esta vendría a ser mi salida. Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Este tipo de ejercicios. Entonces, como les dije, no es complicado, simplemente es identificar la posición con la que he trabajado y simplemente empezar a resguardar los otros elementos, o sea, ponerlo, llenar este acá, este acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que leer inicio, luego nuevamente inicio, doy el tamaño del vector, en este caso que mi vector sea de tamaño 50, mi vector acá lo vamos a generar que sea de tamaño 50, y acá simplemente tengo que decir que tengo que leer los parámetros, ¿no? El tamaño del vector y la posición con la que quiero eliminar. Perfecto. Entonces, dicho esto, voy a generar, llenar V, o voy a llamar a llenar V, llamo V y le doy la posición N o el tamaño N. Bien, entonces acá simplemente lo vamos a generar. Y acá le decimos que va a ser mostrar V, que va a ser de lado N. Bien, de la misma forma. Mostrar V, que va a ser mostrar y demás valores. Bien, entonces, dado todo esto, lo único que tengo que hacer vendría a ser trabajar con esta y posición. Entonces, acá le digo que K va a ser igual a I, punto y coma, que K va a ser menor a N, punto y coma, donde K vamos a incrementar de uno en uno. ¿Ya? Pues reitero una vez más. Estoy comenzando en la posición que me están dando. Es decir, si me doy posición 3, tengo que comenzar a partir de esta posición. Y lo único que tengo que hacer, haciendo analogía a lo que acabamos de resolver, es trasladar cada una de estas posiciones. ¿De acuerdo? Y eliminar la última posición. Tan simple como eso. Entonces, acá nosotros diéramos el valorcito. Le digo que B va a ser igual a K. Esto es igual a B de K más 1. Bien, este es el valorcito con el que estoy trabajando. Genial. Una vez hecho esto, este con este se va a cerrar y lo único que tengo que hacer es eliminar menos una posición. Ya, entonces acá simplemente tendremos que eliminar n va a ser igual a n menos 1. Bien, entonces acá simplemente tendremos que mostrar b, donde le digo que voy a mandar el parámetro b y le mando el parámetro de n. Como se pueden percatar y ya se dieron cuenta, simplemente estoy eliminando una posición. Y con esto sería colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Fin, simplemente. Bien, si lo empezamos a analizar un poco más a detalle, ¿qué es lo que hemos empezado a realizar? Simplemente le di el tamaño, estoy generando las posiciones y le doy la posición, lo estoy llenando como hemos observado acá, estoy mostrando lo que hemos llenado. Recuerden que esto es importante para identificar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá simplemente le estoy dando la posición K, que va a ser I, ¿de acuerdo? Este va a ser. Entonces vamos a comenzar en esta posición, o sea, acá, a partir de acá. Y lo único que hice fue, pues, desguardar, ¿no? O sea, bueno, no desguardar, sino sobreescribir este valor que viene acá, este valor que viene acá, este valor que viene acá. Todo esto se está ejecutando en esta posición.
Y lo único que estamos determinando es que n va a ser menos una posición, es decir, si acá hemos comenzado con 6 posiciones, acá tengo que devolver solamente 5. Miren, digo, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5 respectivamente. Con eso estoy cumpliendo esta predisposición. Entonces estamos mostrando. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver. Mm, Bueno, bueno, entonces acá simplemente quedaríamos por el día de hoy. Bien, entonces esto lo trabajaríamos. Lo que les voy a pedir es que los dos ejercicios que les estoy mencionando acá, estos dos ejercicios como práctica, por así decirlo, o tarea, como quieran tomarlo, tarea o práctica de laboratorio, no sé, práctica en laboratorio, sería simplemente llevarlo a Java, ¿no? Eh, mm, Hacerlo funcionar o trabajarlo, trabajar los algoritmos en Java. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, por favor les pediría que lo trabajen y bueno, les deseo la mejor de las suertes. Gracias, hasta luego.